Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros al abogado y experto en planificación patrimonial. Tenemos con nosotros a Kevin Deeb, que nos va a hablar hoy sobre ese tema y también errores que deberíamos evitar. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN en español, gracias al superdirector Al Chocoy, gracias a Daniela, a Hans, a Justin y a John por hacer esta programación en español posible. Y ahora con un gran orgullo les presento a nuestro invitado de hoy, Kevin Deeb. Bienvenido. Gracias, Ana. Es un honor estar aquí. No, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted es muy busy. Yo sé que además de ser un abogado, también es un author. He escrito libros sobre este tema. Vamos a aprender mucho hoy sobre esta área que es muy importante. Pero antes de empezar, queremos saber un poco sobre usted, de dónde eres y por qué llegaste a hacer esta área de la ley. Bueno, Ana, yo nací y me crié aquí en Miami. Fui a la escuela fuera de Miami, pero cuando regresé en el 95, hace ya 30 años, es cuando empecé la práctica de leyes y por ahora se ha cambiado mucho la práctica mía, pero hoy estoy enfocado más en la planificación patrimonial y bienes raíces. Ok, y ¿nos puede hablar un poquitico? Quizá nuestros televidentes no saben lo que es planificación patrimonial. Yo lo conozco como algo como testamentos o es ese tipo de práctica. ¿Es cierto? Y nos puede explicar quizá qué es exactamente planificación patrimonial. Sí, bueno, para mí es más que documentos como testamento y fideicomiso, es más planificar para el futuro, para la familia en particular, que todo cambie de manos, todas las cosas que uno trabaja mucho su vida entera, para que llegue, para que sus hijos y sus nietos puedan también disfrutar de eso, y más que nada que no se peleen, que eso es muchas veces lo que sucede, y evitar la corte, que también es costoso y problemático también. Sí, y también antes de este programa estábamos hablando y mencionaste algo muy importante, que no es solamente, obviamente quiere evitar problemas entre las familias, pero también la corte es costoso, pero también los impuestos que pueden evitar para tener, teniendo cierta documentación, puede evitar mucho impuestos como en propiedades y esas cosas. Estos documentos sí son súper importantes, pero a veces es difícil de hablar de esta área, porque estamos hablando de la muerte. Seguro. Bueno, yo no soy contador, pero sé suficiente para decirle que la planificación, cuando uno tiene hoy en día más de 26 millones de dólares, no mucha gente lo tiene, pero es más importante todavía planificar para los impuestos. Pero aunque uno tenga poco, también es importante pensar en los impuestos, porque si uno quiere, por ejemplo, dejarle la casa a sus hijos y lo hace cuando uno vive, los impuestos después es bastante costoso. Si se planifica bien, con dirección y pensamiento, uno puede dejarlo como una herencia, evitando la corte y también evitando los impuestos. Pero para eso uno necesita bastante un guía que te puede dejar saber cómo es que se puede hacer, y hay muchas cosas que se pueden hacer. La gente no saben, hacen lo que no deben, y entonces después es muy tarde y no pueden evitar los impuestos, y a veces llegan las propiedades a alguien que quizás la persona no quiera que le llegue. La planificación es muy importante. Sí, y vamos a entrar en esa área y hablar sobre errores, pero mencionaste algo muy importante, que no tiene que ser un millonario para tener estos documentos, y deberían
tenerlo porque a la misma vez quiere que lo que usted desea, lo que usted quiere, lo que le quiere dar a los niños, que lo hacen y a veces no es lo que pasa. Seguro. Bueno, por ejemplo, yo tuve un cliente que le dejó todo lo que tenía a su esposa, pero él tenía un hijo de un matrimonio anterior y él confió en su esposa que le iba a dejarle todo a su hijo, y cuando él falleció ella no lo hizo. La única manera que él pudiera haber definitivamente dejarle algo a su hijo del matrimonio anterior es tener una planificación bien clara y bien hecha para que le llegue a su hijo del previo, ¿no? Y también, como le expliqué, mucha gente quiere agregarle a los hijos en las propiedades. Quizás esa es la única cosa que ellos tienen, es su casa, que lo han tenido por 30, 40 años. Y quieren agregar a sus hijos para evitar la corte. Pero lo importante es saber que eso le va a costar mucho a sus hijos en impuestos. Hay muchas otras maneras de hacerlo. Si no es con un fideicomiso, es con lo que se llama un Lady Bird Deed. Un Life Estate Deed también es lo que yo prefiero por otras razones. Pero cuando uno no busca el consejo de un abogado es cuando los problemas suceden, y las peleas también, que es otra cosa que se debe de evitar. Sí, a veces una persona ni sabe yo ni sé, es beneficioso para hacer un Lady Bird Deed en vez de hacer otras cosas, y la única manera que de verdad puede ser educado es consejo de un profesional, un abogado, y saber lo que puede hacer con lo que tiene, porque todo caso es diferente. Y volviendo a su ejemplo, el cliente que tuviste, que el papá falleció, tenía el confianza con la esposa, pero ella no le dio el parte al hijo del otro matrimonio. ¿Eso pasó porque no tenía ciertos documentos? Bueno, en ese caso él tenía un testamento y le dejó todo a la mujer, pero él confió en que ella iba a hacer lo que él quería, pero en realidad no lo hizo. La única manera que uno puede de verdad estar seguro que va a suceder las cosas que como uno quiere es planificar correctamente, porque una planificación hecha incorrecta es lo mismo que no tener ningún plan. Es importante las dos cosas, tener un plan y uno que trabaja, porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo muchos ejemplos de clientes que me vienen a ver que sus padres han fallecido y me traen un fideicomiso y no está, uno ni siquiera estuvo firmado. Y en otros casos, y esto se ve mucho, los que crean el fideicomiso nunca ponen nada dentro del fideicomiso. Uno tiene, sin hacer lo que deben de hacer después, con la guía de un abogado, y muchos de los abogados no lo hacen, es poner las propiedades en el fideicomiso. Sin las propiedades en el fideicomiso es todo lo que es un documento, y un documento que no trabaja. Eso es importante, tener un plan pensando en lo que de verdad quieren, y que haga lo que uno quiera y que trabaje cuando uno lo necesita. Sí, y bueno, ¿qué pasa si yo hago un testamento? Vamos a suponer que yo voy a su oficina, lo contrato, usted me da una buenísima educación, una guía, pero entonces después de como 2 años quiero cambiar ciertas cosas. ¿Es posible de cambiarlo y qué sería el proceso? Vamos a suponer que es un testamento sencillo. Bueno, déjame empezar con decirle que cuando yo tenía 15 años, mi papá hizo una planificación y quería sentarse conmigo a hablar conmigo sobre eso, porque yo tenía tanto temor en que él se muriera y que mi mamá se muriera, que yo no quise tener esa conversación. Y nunca lo tuvimos. Y cuando él falleció, entonces yo de verdad, era por primera vez, era cuando yo estaba leyendo todos los documentos, y él tenía un fideicomiso, y yo no tenía ninguna guía. Y entonces lo tuve que hacer todo solo, me estuve peleando con mi hermano, todas las cosas
que hoy en día yo trato de evitar con mis clientes. Ahora me preguntaste cuando alguien quiere hacer un cambio. La razón que te digo este cuento es porque con mis clientes yo de verdad yo no les vendo ningún documento. Es una relación y que ellos entiendan que cuando ellos fallezcan, que todo lo que ellos quieren que suceda, sucede, y parte de eso es la relación, no solamente cuando ellos estén vivos para hacer los cambios que usted está hablando, pero también con la familia. La familia tienen que entender exactamente lo que la persona que está planificando quiere y las responsabilidades que la familia tiene después que uno fallezca. Y eso de verdad es lo que evita las peleas. Y también sabiendo exactamente lo que se debe de hacer y lo que la persona quiere, es cuando uno de verdad ve que las familias se juntan y no se separan. Y eso es lo más importante. Pero los cambios siempre se pueden hacer mientras que uno esté vivo. Y eso es parte de lo que yo hago, es ayudarlo en vida y después a la familia después que ellos fallezcan. Sí, y gracias por compartir eso, porque yo me imagino que, no sé si es algo cultural, pero a veces hablando sobre este tema de la muerte es algo que, bueno, sí, yo no creo que eso ha pasado en mi familia porque es algo uno se siente incómodo y nosotros no queremos pensar en eso, sí. Pero es súper importante porque puede evitar esos problemas como usted mencionaste, que tener confianza en una persona que no hace las cosas que usted quiere y no le dio algo a su hijo, cosas así. ¿Nos puede hablar sobre quizá, bueno, si una persona muere sin un testamento o sin fideicomiso, ¿qué pasa? Bueno, la ley es lo que dicta lo que va a suceder. Y a veces eso no es lo que uno quiere. Por ejemplo, si uno tiene un hijo lejano que uno no quiere que reciba nada, por ley va a recibir una parte. Quizás uno tiene un hijo que necesita ayuda adicional, está incapacitado y necesita 100% de la ayuda financiera, y esa persona, ese hijo no lo va a recibir, o por lo menos no va a recibir todo, va a recibir una sola parte. Y también eso puede afectar Medicaid y Social Security, Disability, muchas cosas que puede uno evitar si tiene una planificación hecha correcta. Sí, y por eso lo hacen, ¿verdad? Porque si no tiene un documento, fideicomiso o un testamento, entonces es todo por el estatuto. Correcto. Y no solamente eso, un fideicomiso evita la corte, un testamento no. Y el testamento yendo a la corte es bien costoso y toma mucho tiempo. Y a veces la familia necesita ayuda financiera y tienen que esperar hasta que la corte termine el caso y distribuya todo el dinero. Y hasta ese momento, si tienen hijos menores, por ejemplo, o alguien que necesita ayuda, no lo van a recibir por mucho tiempo. En la Florida puede tomar 6 meses, quizás hasta 1 año o más. En otros estados toma a veces mucho más tiempo. Eso es importante entender que estás afectando tu familia si no planifica. Y con consejos correctos. Por ejemplo, un documento que uno encuentra en el internet, quizá uno se sienta bien que ha hecho algo, pero muchos de esos documentos no trabajan. Y sin el consejo de alguien que entienda el proceso y lo que uno quiere en términos de después de que uno fallezca, cómo va a llegar y a quién, los documentos en el internet de verdad no trabajan. So, es importante hablar con un abogado que se dedica a planificaciones patrimonial para que lo que uno desea que suceda. Y también el ahorro de dinero después en impuestos y en gastos de corte es mucho más de lo que uno se gasta en la planificación. Y no es solamente, como hemos hablado ya, no es solamente para la gente rica.
es para cualquiera que tenga la necesidad para planificar para su familia, incluyendo también, mientras que uno esté vivo, todos los documentos como un poder, y no es un poder regular, es un poder que sobrevive a la incapacidad de la persona, y lo que se llama un healthcare surrogate, para que su familia, la persona que uno quiere que haga las decisiones por ellos cuando uno no puede, que esa persona sea la persona que puede hablar con el médico y que haga las decisiones, porque fuera de una pareja no van a dejar ningún amigo, ningún hijo hablar con el médico ni hacer esas decisiones si uno no lo tiene por escrito. Y el poder, por ejemplo, es una cosa que uno de verdad no piensa mucho, y cuando uno está incapacitado, por ejemplo, el Alzheimer's, me parece que hoy en día se ve mucho más, no sé por qué, pero se ve mucho más, y cuando una persona tiene Alzheimer's, ya se hace más difícil manejar las cuentas del banco, los seguros, hacer cualquier cosa, y sin un poder, uno tiene que después entonces ir a la corte a obtener lo que se llama, no sé cómo se dice en español, un guardian, un tutela. Uh-huh. Y eso es bien costoso. Sí. Y también toma tiempo. Mientras que uno está esperando que la corte actúe y haga lo que necesita hacer, la persona que uno ama entonces está sufriendo porque no puede obtener la ayuda que necesita. Sí, y además de ser costoso, la tutela, también la persona que está nombrado como el representado de la persona que está incapacitada, ellos tienen que presentar documentos financieros cada año. Es mucho trabajo para la persona también. Correcto. Que está nombrado y quiere proteger la familia. No quiere dar a su familia más trabajo cuando puede estar evitado con un poder. Correcto. Y sin embargo, los jueces entonces dictan lo que va a suceder y el dinero que se gasten. Y tienen que preguntar, no tiene que preguntar en la corte, o puedo usar este dinero para ir a Disney World con... Correcto. Tienen que pedir permiso con un poder bien hecho. Entonces le puede dar a una persona con quien uno confía la habilidad de verdad ayudar a la persona como uno de verdad quiere. Y un fideicomiso también puede crear otro fideicomiso para proteger a niños menores o un hijo que necesite ayuda especial, que tengan alguna incapacidad ellos mismos, para que la corte entonces no interviene. Y no solamente eso, pero cuando llega a la corte todo es público. Uh-huh. La corte trata de hacer todo privado, pero en realidad no lo es. Otra cosa es que si se hace bien un plan, es privado y nadie, de verdad, el público no se entera de lo que está pasando. Es otra cosa que es muy importante evitar. Sí, y yo tengo entendida también que, usando el ejemplo de demencia o Alzheimer's, si una persona tiene esa enfermedad, va a ser quizá muy tarde para hacer ciertos documentos. Porque en absoluto. Sin embargo, yo tengo 56 años y todos mis amigos, ahora los padres, aunque los padres míos fallecieron hace tiempo ya, pero ahora yo estoy viendo que muchos de mis amigos, los padres están, como dicen, en tercera generación de edad, y cuando me llaman, ya muchas veces es muy tarde. Es importante hacerlo lo más pronto posible. Cualquier persona se puede encontrar en un problema de incapacidad, igual como alguien de 20 años que uno de 80. Es importante, no importa la edad, tener estas protecciones mientras que uno esté vivo, porque esos son los documentos que lo va a ayudar mientras que uno esté vivo. Ya como mi papá me dijo en aquel tiempo que yo no quise hablar con él, me dijo, bueno, ya yo hice todos los documentos y después que yo me vaya de este mundo, ya no me va a importar más. Y es verdad, uno deja este mundo, entonces deja algo bien planificado o no. Y es importante pensar en eso, no dejar un desastre después que uno fallezca, para que la familia sufra o se peleen. Todo es importante hacerlo lo más temprano posible, no importa si uno es rico o no. Hay muchas cosas más importantes que el dinero, y uno tiene que planificar por esos
escenario. Mencionaste el Lady Bird Deed. ¿Podemos hablar un poquitico más sobre eso? Porque a mí me interesa mucho los taxes y eso es algo muy importante también porque es algo legal. Estamos usando la ley para ayudarnos a ahorrar dinero. Seguro, bueno, y es más que los impuestos que uno debe pensar. Muchos de los clientes no quieren perder el control por supuesto, de su casa. No quieren, si quieren que la casa le llegue a sus hijos después que uno fallezca, si lo ponen en su casa, entonces los hijos también controlan lo que es la casa. Acreedores también de sus propios hijos pueden entonces atacarla, conseguir la casa, quitarle la casa, vamos a decir. Pero tampoco no quieren perder control. Lo que se llama un Lady Bird Deed es una manera legal de uno transferir el título de la propiedad a otra persona, pero manteniendo el derecho de vivirla por su vida. Pero un Lady Bird Deed específicamente deja a la persona cambiar la persona o quitarle lo que es el Lady Bird Deed. O vender la casa si quieren. O venderla, hipotecarla, pueden hacer todo lo que quieren. Lo que se llama un Life Estate Deed es cuando uno no reserva el derecho de hacer esas cosas. Es el mismo deed, pero es un poco diferente. Una de las cosas que estoy hablando ahora con un cliente es la posibilidad el temor que él tiene que quizás en el futuro, cuando esté mayor de edad, que quizás una persona que lo cuida le haga firmar un deed. Y por supuesto un Lady Bird Deed, uno puede hacer eso, puede firmarlo. Se puede hacer de una manera, ahora va a perder el control, pero a la misma vez cuando uno no tenga la edad para entender lo que está pasando, no puede firmar y cambiar en la manera que uno quiere que la propiedad vaya a sus hijos. Eso sería el beneficio de tener un life estate. Un life estate deed sin la habilidad de venderlo o hipotecarlo, sin que los hijos también estén de acuerdo. Pero otra vez, mucha gente no le gusta eso porque ellos quieren control. Sí. Pero uno debe también pensar en las cosas que pueden suceder en el futuro. Ninguno de los dos siempre ayuda a todas las personas. Las personas tienen sus propios, vamos a decir, goals y las cosas que ellos quieren evitar. Otras personas no les interesan eso. Lo que quieren es evitar solamente lo que son los impuestos. Y evitar la corte, que es otra cosa muy beneficioso de un Lady Bird Deed y un Life Estate Deed, es que uno evita la corte. Y en particular cuando ese es lo único que uno tiene es la casa. El plan solamente de verdad se enfoca en lo que es el Lady Bird Deed y los restos de los documentos que hemos hablado, que es el poder y los directivos de médico. Okay, y eso es lo que es importante porque a veces las personas no saben lo que no saben. Por eso es importante de hablar con un abogado para ver cuáles son las metas y cómo es que legalmente pueden llegar ahí. Correcto. Y no confiar en el internet tampoco, que eso que creo que es peor que no hacer nada. Tengo ejemplos de cosas que han pasado mal en los dos escenarios, pero sí, un abogado es muy importante coger el consejo de uno. Sí. Y también todos los estados son diferentes. Si coge algo en internet y es para California, correcto, no va a ser lo mismo que es en la Florida. Los números de testigos, el notario, todo lo correcto, que tiene que pasar. Eso es muy importante. Yo sé que usted ha escrito un libro y gracias porque me diste una copia. Hablamos sobre quizá
creo que va a escribir un segundo. ¿Nos puede hablar brevemente sobre lo que podemos ver en el nuevo libro? Bueno, el nuevo libro habla de ejemplos de las cosas que están mal hechas, las cosas que uno puede evitar. El libro que tienes en tus manos explica más los diferentes planes que uno puede tener y las cosas que uno debe de pensar. Pero desde que yo escribí ese libro, lo que he visto es mucho de las cosas malas que han pasado, y quiero que la gente entienda las cosas que pueden suceder que no les benefician. Sí, gracias por darnos toda esta educación, y también para tomar el tiempo de escribir un libro explicando exactamente lo que deberían hacer y lo que no deberíamos hacer. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Si usted tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Bueno, primero quiero darte las gracias por tenerme aquí. Ha sido un honor. Quiero que la gente, el público entienda que es importante planificar temprano, conseguirse un abogado que de verdad le importa lo que sucede después que terminen el trabajo de la planificación, porque es muy importante para la familia después, para evitar las peleas y que las cosas vayan en la manera que uno quiere. Para eso es importante buscar a alguien que de verdad piense en eso. Muchísimas gracias, Kevin, y a ustedes hasta la próxima semana. WLRN is public television for South Florida. Our mission is to educate, enlighten, inspire, but most of all, entertain. There are now more ways than ever to watch all your favorite shows on WLRN. Download the WLRN app and watch our live stream anywhere from any mobile device. Or get the PBS Video app and watch all of your favorite drama, history, science, current affairs, and documentaries on demand. Plus, when you become a member of WLRN, you get WLRN Passport with full seasons, early releases, special collections, and more. It's your all-access ticket to the great programming you know and love, anywhere at any time. For more information, visit WLRN.org/television.